El Tribunal Supremo Electoral ya dio el banderillazo de salida para las próximas elecciones del 4 de marzo de 2018, que servirán para elegir alcaldes y diputados en El Salvador. Los partidos políticos ya comenzaron esta carrera electoral, que tiene consigo nuevos retos por cumplir, tanto para el ente organizador de estas elecciones como para los participantes. Desde 2015, la población salvadoreña no vive un proceso de elecciones. Sin embargo, no toda está dispuesta a participar. Siempre es lo mismo, siempre es cuando van a ir a votaciones, o sea, cuando van a comenzar campañas, siempre hacen 1000 propuestas, le hacen 1000 propuestas solo para ganar el voto de uno. Ya cuando ya ellos ya están en el poder, ya no hacen nada. ¿Usted irá a votar? Pues la verdad no. No, porque solo en promesas se van todos los partidos políticos, son iguales. Pues que cualquier partido político que gane las elecciones, pues que trate una manera de hacer las cosas claras y precisas en beneficio al país, no a ellos mismos. ¿Usted irá a votar? Pues la verdad que ahorita no sabemos. No dan ninguna esperanza para la población de mejoría. ¿Por qué crees? Pero porque todos prometen y no cumplen. Simplemente, todos prometen a la hora de las elecciones. Bueno, todos dicen que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y bueno, y al final, cuando ganan, todas las promesas se van en promesas. Una muestra de la apatía que existe entre los salvadoreños es que para las elecciones de 2015, solo cerca del 48% de los posibles votantes fueron a emitir su voto. Sin embargo, también existen salvadoreños que piensan que las elecciones son parte importante de la democracia y que mientras más personas acudan a las urnas, mejor será el resultado de las elecciones. Nadie tiene que andar diciendo este año no voy a votar, o las siguientes elecciones no voy a votar. Tenemos que votar. Como salvadoreños tenemos que votar, y para poder poner y quitar a quien nosotros nos convenga, tenemos que votar. La solución no va a ser voto y es lo mismo, todos hacen lo mismo. No, tenemos que votar. Pues yo les invito a que voten, porque para empezar es obligación, es un ciudadano, ¿no? Vive en una ciudad, tiene que dar su voto, porque depende de eso el país también y lo que viene luego en el futuro. Ante esta situación, el Tribunal Supremo Electoral enfrenta el reto de motivar más a la población para acudir a la votación y de mejorar el sinsabor que dejó el escrutinio de 2015, que fue muy criticado por diversos sectores del país. Para 2018, 5.445.929 salvadoreños estarán aptos para emitir su voto y tendrán la facilidad de contar nuevamente con el voto residencial para evitar contratiempos. ¿Qué sucedió en la elección 2015? El Tribunal Supremo Electoral, como científico lo podríamos decir, o en un análisis más profundo, utilizó los mismos métodos que utilizaban los tribunales anteriores. Toda la estructura, el aparato logístico del TSE, se preparó con la estructura como que estuviera preparado para una elección normal, como las que hacían antes, con las listas completamente cerradas o el voto por bandera. Producto de las sentencias de la Sala de lo Constitucional que vienen desde 2010, se ha ido reformando buena parte de las reglas electorales con la intención, de acuerdo a lo que expresamente dice la Sala, de que los electores, los ciudadanos tengan la mayor capacidad para elegir. Las elecciones para alcaldes y diputados de 2015 fueron muy cuestionadas por diversos sectores y generaron incertidumbre en los partidos políticos en contienda, así como en la población, ya que la declaratoria en firme por parte del Tribunal Supremo Electoral se hizo hasta 40 días después de las votaciones del 1 de marzo, luego de dilatar el escrutinio final debido a irregularidades en el recuento de votos. Para esta nueva elección, nosotros diseñamos desde el año pasado con suficiente antelación un plan general de elecciones,
un plan general de elecciones que se llama PLAGEL 2018, que también toma como base todos los frutos que tuvimos en un seminario de evaluación. A mí me interesaba sobremanera diagnosticar qué es lo que había sucedido, cuáles eran las fortalezas y cuáles eran las debilidades. De hecho, en esta elección, de acuerdo a nuestro calendario electoral, hemos adelantado fechas en aras de tener más tiempo para poder realizar el tema de impresión de papeletas, el tema de distribución de paquetes electorales, porque eso, digamos, salió al dedillo. Aunque tuvimos crisis, pero, digamos, no fue una crisis que se pudiera evidenciar, ni que llegara al grado tal de que un paquete electoral no llegara a un centro de votación. Todos los paquetes llegaron a cada una de las mesas de votación, y en eso radicaba el éxito también de la elección, no tanto en que se divulgaran resultados. Se recuerda que esa fue parte de la crisis, con actas equivocadas, ¿verdad?, con tiempos demasiado cortos, ¿verdad? La empresa no pudo consolidar los datos para poder hacer la correcta divulgación. Una de las novedades más importantes de este proceso electoral es la instauración de elecciones internas en los partidos políticos, las cuales buscan democratizar la presentación de candidatos por parte de estos. Este proceso debió iniciar el 4 de abril de 2017. Debe el Tribunal Supremo Electoral y, bueno, igual la ciudadanía, estar atento a los procesos internos, porque hay una serie de mecanismos que pueden al final terminar significando que siempre es la cúpula la que decide qué candidato va a competir, y en esa medida es de ponerle atención a dos cosas. Uno, al padrón electoral de cada partido, porque ese es un instrumento que puede ser manipulable para dejar por fuera a cierto grupo de militantes que no pueden ser afines a la línea o a la candidatura oficial del partido. Entonces, eso es un tema. Y el otro es el que tiene que ver con los requisitos que los estatutos o los reglamentos electorales establecen para la inscripción de candidaturas internas, porque tenemos casos donde es la dirigencia la que va al final a evaluar y a avalar candidaturas internas. Entonces, eso significa que al final no es directamente la militancia la que decide si una persona se convierte en candidato o no, sino que hay una incidencia todavía de las cúpulas de los partidos en esa decisión. El Tribunal Supremo Electoral proyecta que 11 partidos políticos y al menos 4 candidatos no partidarios participarán en las elecciones legislativas y municipales del 4 de marzo de 2018. Sentencia 43-2013 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la cual los militantes de cada partido deben elegir a sus candidatos. 2. Relativos a la democracia interna de los partidos políticos. Garantizar y hacer efectivo al interior de los partidos políticos el ejercicio de las libertades democráticas, libertad de expresión, opinión y crítica pública, petición, reunión, etc. Y el derecho al voto libre de los miembros del partido, así como el derecho a ser votado para participar como candidatos en elecciones populares. El anterior Código Electoral ya tenía demasiadas reformas a artículos que la Asamblea tomó la decisión de derogar el Código Electoral que se había pactado posteriormente a los acuerdos de paz. Ese código viene del año 92 y se formuló y emitió un nuevo Código Electoral. Pero en este nuevo Código Electoral, todo lo que el código anterior tenía sobre los partidos políticos, digamos, fue sacado para constituir una ley específica de partidos políticos, ¿verdad? En esa ley, que entró en vigencia en 2015, ya se estipula una novedad que es la que aparece ya para las elecciones de 2018. Y es que los candidatos de todos los partidos para todos los puestos de elección popular tienen que ser nominados, digamos, mediante un proceso de elecciones internas. Ellos van a hacer sus elecciones, pero nosotros les damos ciertas reglas que queremos que cumplan. Por ejemplo, el partido político que no me cumpla con la cuota de género, aunque nosotros no vayamos a presenciar esa elección interna, cuando vengan a inscribir su candidatura, no se la vamos a inscribir, porque no han cumplido con ese requisito. El partido político que no realice, por ejemplo, tales
no haya hecho convocatoria, elecciones, no va a poder inscribir candidatos. En fin, ellos tienen como ciertas reglas básicas que nosotros diseñamos como directrices para poder realizar una elección interna que al final tenga frutos externos. Por su parte, algunos partidos políticos como Arena, Gana y el FMLN ya comenzaron la ruta hacia el 2018 y ya iniciaron sus procesos internos de elecciones. Antes que la ley de partidos políticos incluyera esto, que la sala hubiera dado sentencias al respecto, nosotros ya lo estábamos haciendo. El reto más grande que tiene un proceso como este es la transparencia y la credibilidad, porque nosotros al final somos un instituto político que tiene que permanecer unido. La unión hace la fuerza en esto. Nosotros hemos hecho este proceso interno democrático, de voto democrático, directo y secreto. Esta es la tercera vez. La primera vez fue para elegir a los que serían los candidatos a diputados en las elecciones 2015-2018. Y ahí entraron un montón de gente nueva como Johnny Wright, Carla Hernández, Maite Iraeta, Javier Palomo en Santana y otro montón de areneros nuevos, Portillo Cuadra, entraron en esa oleada de gente nueva que cambió el 56% de la fracción. El último congreso celebrado por el partido el año pasado, nombraron a los miembros del Tribunal Electoral Nacional, 6 miembros, 3 propietarios, 3 suplentes, y distintamente nadie es suplente de otro miembro, no que son suplentes, pero pueden sustituir indistintamente a cualquiera de los miembros propietarios. Como primer evento se eligió el Directorio Ejecutivo Nacional, que a partir del 1 de mayo de este año toma posesión del cargo por 3 años y realizamos un evento electoral interno en torno a los cargos de elección interna. En la actualidad nos estamos preparando desde el año pasado, ya sin necesidad de sentencia de sala. Nosotros hemos celebrado elecciones primarias y el año pasado, ya con la ley de partidos políticos, el Frente procedió a reformar algunos artículos de los estatutos para crear de manera permanente la Comisión Especial Electoral y ajustarlo justamente a lo que la ley de partidos ahora ordena de cómo se seleccionan las diferentes candidaturas a cargos de elección popular y cargos internos. Entonces, nosotros estamos funcionando prácticamente desde el mes de octubre. En diciembre se completó el proceso de consulta con la militancia sobre la reforma a los estatutos. El Consejo Nacional ya aprobó el reglamento de elecciones, que es nuestro reglamento, y ya se instalaron las 14 comisiones electorales departamentales. Estamos en estos días instalando las comisiones electorales municipales. Vamos a celebrar elecciones internas el 25 de junio, lo vamos a hacer de manera simultánea en los 262 municipios. Estamos en la fase ya de los preparativos para la inscripción de las diferentes candidaturas. Todo militante tiene derecho a inscribirse, también tiene derecho a que algún organismo lo postule, lo proponga, pero es en definitiva la militancia mediante voto secreto y directo que va a tomar la decisión el 25 de junio. Debido a la sentencia 139/2013 de la Sala de lo Constitucional, existe otro cambio para las elecciones de 2018, que será la ciudadanización de los cuerpos electorales, como las juntas receptoras de votos, las juntas electorales municipales y las juntas electorales departamentales. Hablaban de que los partidos políticos deben de proponer a los miembros y miembros de la JRB, pero no deben de tener vinculación con el partido político. No deja de ser una especie de entuerto jurídico. Lo propone el partido político, pero el partido mismo debe de cuidar que no tengan vinculación con ese partido. El Tribunal Supremo Electoral deberá verificar que no haya una vinculación de tipo formal y además material, pero la material es sumamente difícil porque cualquiera podría tener una vinculación política material con una fotografía en donde aparezca con un candidato o por ganas de molestar. Alguien lo puede denunciar que lo vio un día
¿verdad?, en una mesa de votación y que estaba cerca de un candidato, por ejemplo, a optar a un cargo por un partido político determinado. No sabemos si los partidos van a tener suficiente gente como no pueden poner militantes suyos, empezar a recomendar gente que tal vez son simpatizantes, ¿verdad?, pero que no están como militantes, y a ver si son más de 100,000 personas las que se necesitan para montar todos los organismos electorales. ¿De dónde van a sacar 100,000, digamos, no afiliados? Si antes lo sacaban prácticamente los partidos, ¿verdad? En vista de que no tenemos ahorita presupuesto y que además hay una crisis del Estado, ya sea provocada o no del actual gobierno, y esa crisis implica que no hay muchos recursos. Nosotros hemos pedido un presupuesto de 39.9 millones. Sin embargo, estamos ya casi seguros por las declaraciones del ministro de Hacienda que no se va a poder asignar ese monto. Entonces nos estamos preparando también para ese escenario. Y parte de esa preparación, para no estar de brazos cruzados, es que hemos gestionado. Yo vengo de la academia y estoy sobre todo interesado por inaugurar y por fundar la Escuela de Formación y Capacitación Electoral. En vista del corto presupuesto del Estado, el Tribunal Supremo Electoral ha recibido el apoyo de las Naciones Unidas y de organismos electorales internacionales para esta fase de capacitación de los cuerpos electorales. Decirle de que ya tenemos, por ejemplo, a esta entrevista, casi tenemos aprobado un monto de $200,000 que amenaza con ser $1.000.000 todo el proyecto. ¿Para qué? Para poder realizar una campaña anticipada de formación y capacitación de todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad?, o salvadoreños y salvadoreñas que deseen participar en el próximo evento electoral. La idea del proyecto con el programa de las Naciones Unidas, que va a ser nuestro aliado en esta parte, es de que podamos crear un aula virtual, como ya se ha experimentado en otras partes. Una metodología virtual, una metodología online, que nos permita que tengamos tutores también. Los tutores pueden ser incluso el mismo personal de la unidad de capacitación que nosotros tenemos en el tribunal, se convierten en tutores una vez preparados para manejar un aula virtual en donde cada tutor puede tener 300 alumnos. Para las elecciones de 2018, el Tribunal Supremo Electoral ha solicitado un monto de $39.091.865, pero la Asamblea Legislativa, a petición del Ministerio de Hacienda, le aprobó $25.865.375. Para las elecciones de 2015, el tribunal solicitó 36 millones y se le aprobaron $25.568.670. Existen otros temas de interés electoral que se discuten en círculos políticos y que dan pie a muchas interrogantes dentro de la población salvadoreña. Tal es el caso de personas que vivieron migración forzada y no pudieron cambiar su DUI. ¿Cómo será la elección de diputados suplentes y cómo está la propuesta de reducir el número de diputados en la Asamblea Legislativa? $187.255 salvadoreños cambiaron la dirección de su domicilio en el DUI antes del 4 de marzo de 2017 para poder votar en las elecciones del 2018. Hay factores exógenos que no podemos nosotros como controlar, pues ya quisiéramos controlar esas variables, como el hecho de la situación delincuencial de nuestro país, que aunque ha mejorado, todavía existe ese éxodo de personas de un municipio a otro, de un departamento a otro. Eso, al menos nosotros, como Tribunal Supremo Electoral, cerramos nuestro padrón, ese es el primer cierre del registro electoral, cerramos nuestro padrón electoral con la información que nos traslada el RNPN, el Registro Nacional de las Personas Naturales, nos traslada ese cierre el RNPN y nosotros vamos a reconocer nuestro padrón hasta ese cierre. Quien no lo pudo realizar no quiere decir que se le va a privar de su ejercicio al sufragio activo, ¿ya? Sino que simplemente él va a tener que votar en un lugar más alejado, ¿sí? Si no logró cambiar de domicilio, ¿verdad?, él va a votar en el lugar que aparece en su DUI. Esa es la dificultad que va a tener. En ese tema,
el problema que tiene ahorita el tribunal, porque lo han dicho cuando están preparando la cartografía para definir dónde van a estar los centros de votación, es que hay zonas que están controladas por las pandillas y entonces ellos están con el problema de cómo darle seguridad al centro de votación, ¿verdad? Y entonces hay un problema de coordinación con la policía y la policía ahorita está en otra historia. Es decir, se fueron para cualquier lado. En principio pueden venir al lugar solo a votar, pero digo, tendría que ser como que su interés por la elección es tal que aunque se fueron a otro lado, regresan ese día a votar. Puede ser que la gente diga, no, no vale la pena. Eso, digamos, es una propuesta que viene más bien a consecuencia de una sentencia, ya no de esta sala, es una sentencia bastante anterior, en la que se estaba reclamando que los diputados no son electos por el mismo número de votos. Digamos que hay diputados que para salir electos lo hacen con menos votos que otros, dependiendo del departamento donde se ponen como candidatos. Entonces, eso violenta el principio de igualdad del sufragio, que es un principio constitucional. Entonces, hay una resolución de la sala que pretende garantizar la igualdad del sufragio, en este caso, de la posibilidad de ser electo. Entonces, esta propuesta de un grupo de ciudadanos lo que busca es más bien darle cumplimiento a esa sentencia, y aprovechando ese quererle dar cumplimiento, entonces ellos también han metido de que, bueno, entonces hay que dibujar las circunscripciones de otra manera, que ya no coincidan con los departamentos, sino que sean 4 circunscripciones regionales, y entonces a la hora de repartir cuántos diputados le pertenecen, digamos, a cada circunscripción, se ha utilizado una cifra ahí, de tal manera que, digamos, cada diputado valga, por decir algo, 150,000 o 50,000 votos, cualquier cantidad, pero que sea una cantidad fija, ¿verdad? Entonces, a partir de esa cantidad, a ellos les sale una cuenta, digamos, de entre 50 y 55 diputados. Pero eso es una cosa que no viene estrictamente, digamos, que tiene que bajarse ese número de una sentencia, sino una sentencia que lo que decía era que había que garantizar la igualdad del sufragio, en este caso del sufragio en términos de la posibilidad de ser electos, ¿verdad? Y bueno, la asamblea es la que tendría que decidir. Yo personalmente no creo que van a disminuir el número de diputados. No me parece acertada esa propuesta que se está dando, en primer lugar porque se está fundamentando o se parte de que serviría de economía para el Estado, porque al haber 50 diputados se ahorra el Estado no sé cuántos millones de dólares en un periodo legislativo. La reforma electoral obviamente tiene que responder no a cuestiones económicas, sino que tiene que responder a cuestiones de mejorar la representación, de mejorar la participación, mejorar la equidad en la competencia, etcétera, etcétera. O sea, a eso tiene que responder la reforma electoral, y en esa medida los 50 diputados que sean menos no significa de que mejora la representación, por ejemplo. O si se sube a 100 tampoco significa que se mejore la representación. O sea, lo que estamos hablando es que hay una inconformidad con la calidad de la democracia, pero estamos hablando de términos cualitativos, no cuantitativos, y en esa medida lo que se necesita es mejorar el ejercicio del poder político por parte de, en este caso, los legisladores. Eso es lo que se necesita, que sea un ejercicio democrático, transparente del poder, y eso no se garantiza con una reducción de diputados. Sí, más o menos ahí andan, ¿verdad?, la propuesta de reducir el número de diputados, pero también yo creo que ha habido como un acuerdo en la Asamblea Legislativa de que por lo menos en el año anterior a las elecciones ya no se hiciesen reformas, ¿verdad? Entonces yo creo que salvo que hubiese alguna sentencia de la sala
que implicara llevar adelante una reforma de cara a las elecciones del 2018, todo parece indicar que ya no habría una reforma sustantiva y el tema está más bien en la cancha del Tribunal Supremo Electoral, que defina cómo serían electos los diputados suplentes, ¿verdad? En términos de si con una papeleta, si en esa papeleta especial va el rostro, tendría que ir el rostro, o si en la misma papeleta, donde ya elegimos a los propietarios, ahí vaya también a la par, digamos, el suplente. Ese es un tema que lo tiene que decidir el tribunal y la Asamblea Legislativa. El tema de los diputados suplentes, ya hay un decreto legislativo que lo regula, que lo que hace es cumplir con una sentencia de Sala de lo Constitucional que mandataba que hubiera plena identificación del ciudadano, del candidato en la papeleta, para que el ciudadano lo identificara. Entonces lo vamos a identificar, como dice el decreto de la Asamblea Legislativa, con el nombre y apellido, al pie del nombre y apellido del titular. El camino hacia las elecciones de 2018 estará lleno de desafíos, tanto para el Tribunal Supremo Electoral como para los partidos políticos. El gran reto del Tribunal Supremo Electoral será convertir las dificultades del 2015 en procesos transparentes y eficientes. Y para los institutos políticos será una oportunidad para mostrarse ante el electorado salvadoreño como una opción democrática y pluralista, si logran sacar beneficio de las nuevas reglas de competencia y, sobre todo, dar respuesta a necesidades de la población. El proceso electoral tiene la intención de delegar el poder a personas que tomen decisiones, en nombre de las mayorías, y la población espera que las personas electas sean responsables en sus acciones, ya que la historia de funcionarios y políticos electos está llena de promesas sin cumplir. Estos nuevos procesos significan un paso adelante hacia la democracia, que busca abrirse paso en El Salvador, en cada período electoral.